El mundo está complejo en la actualidad, está picante. Por eso cuando hablamos de éxito, uno se podrá decir, ¿no? ¿Qué tal mejor, no sé, subsistencia o zafarla? Bueno, pero hablemos de éxito. ¿Por qué? Esto también es una de las claves astrológicas, ¿no? El juicio general está por encima siempre del juicio particular, del juicio individual. Es decir, si el mundo o las posiciones planetarias en un momento determinado están jugando un juego que de alguna manera dificulta las posibilidades del individuo para realizarse en su máxima expresión, y bueno, hay que jugar con esas cartas, ¿no? Que quizás es lo que está pasando ahora. Pero más allá de esto, con estas cartas que tenemos que jugar actualmente, se nos abren un montón de posibilidades de éxito, quizás un poco más adelante. Pero las posibilidades están ahí, por lo tanto en este video nos vamos a abocar a explorarlas. Algunas claves que, como les venía diciendo en videos anteriores, tienen mucho que ver con saber adaptarnos al nuevo estado de cosas que nos proponen sobre todo los planetas transpersonales en la actualidad, Plutón, Urano, Neptuno, Saturno también juega, Júpiter también juega, en el entramado planetario actual, que realmente, obviamente, marcó una transición importante del mundo pasado, de Plutón en Capricornio, Neptuno en Piscis, Urano en Tauro, hacia el mundo actual, con Plutón en Acuario, Urano en Géminis, Neptuno en Aries, ¿no? Esto es lo primero que podríamos decir, ¿no? Una clave, si tenemos un emprendimiento, si queremos impulsar algo que tenga un impacto en la sociedad actual, no tiene que tener de ninguna manera ribetes, resabios de lo que fue anteriormente. Esta clave es interesante, es como que en algún momento, en este momento, ya la humanidad está empezando a entender de qué va Plutón en Acuario, de qué va Urano en Géminis, de qué va Neptuno en Aries, y la estética está empezando a cambiar. La estética, por ejemplo, a la hora de presentar un restaurante, un bar, un negocio, lo que sea, está empezando a cambiar. Pero hay gente que todavía sigue aferrada a las posiciones planetarias anteriores. Y acá es donde me parece que hay un error que estaría bueno considerar, ¿no? Sobre todo para las personas que quizás no sean tan duchas en astrología o que no capten que cambió algo. Si están viendo este video y tienen algún familiar que va a iniciar un emprendimiento y está viendo cómo decorar el local o lo que sea, díganselo. Cambió quizás definitivamente la estética del pasado. Vamos a hacer algunas observaciones al respecto. En Plutón en Capricornio, la época de Plutón en Capricornio de 2009, 2008 fines, pero sobre todo 2009 hasta 2024, la estética era más bien sobria, no tan ornamentada. Plutón en Capricornio, ¿no? Se privilegiaban los tonos suaves, lo clásico muy por encima de lo extravagante, los colores fríos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, a uno lo veía, ¿no? Entraba en un local, en un restaurante, en un bar y estaba todo impecable, pero un tanto insípido o frío, precisamente, porque eso se valoraba. Me acuerdo un programa de unos hermanos que remodelaban casas y demás, y a mí me agarraba una suerte de desesperación porque agarraban casas muy ornamentadas de las épocas anteriores, Plutón en Escorpio, Plutón en Sagitario, tiraban todo abajo y dejaban una arquitectura lisa, llana, el concepto abierto, ¿no? El living, la cocina ahí, todo muy clásico, todo muy pulcro, quizás falto de un poco de picante, un poco de extravagancia, un poco de exageración.
Entendiendo que no todo en la vida es sobriedad, funcionalidad, etc. Sin embargo, en la época anterior, en esos años de Plutón en Capricornio, esa sobriedad, esa funcionalidad era lo que principalmente se valoraba. Fíjense lo interesante, entró Plutón en Acuario y Urano en Géminis y demás, empezaron a surgir en las redes sociales posteos del estilo: ¿se acuerdan cuando el mundo tenía color? ¿Se acuerdan cuando no todo era puramente funcional? Una especie de nostalgia de periodos no tan Plutón en Capricornio. Es interesante porque estos posteos empezaron a surgir ahora con Plutón en Acuario, lo que de alguna manera se traduce en un sentir, en una voluntad cada vez más masiva de explorar cosas innovadoras, creativas, ámbitos, ¿no? Lugares, bares, confiterías, lo que sea, un poco con más vida, con más chispa, con un poco más de extravagancia, con un poco más de creatividad, con cosas que no sean meramente funcionales, sino que tengan, no sé, plantas, cualquier cosa, ¿no? Robots, lo que sea. Pero podríamos decir, de algo más clásico, sobrio y funcional, a algo mucho más innovador, loco, creativo y quizás no tan funcional. Quizás simplemente excéntrico porque sí. Ahora bien, no es tan porque sí, porque si somos comerciantes o si tenemos algún tipo de proyecto o emprendimiento, nos convendría notoriamente adoptar, subirnos de alguna manera a esta tendencia más innovadora, más descontracturada. Lo mismo con los posteos o los videos en las redes sociales y demás, los reels. Hay como una tendencia de valorar lo espontáneo, incluso a un nivel, si se quiere, como exagerado de eso. Yo mantuve una cierta, un sostenimiento de la estética de mis videos a lo largo del tiempo, pero quizás no lo haga más, depende, qué sé yo. No importa, tampoco es cuestión de autoimponernos nada, ¿no? Solamente hacer lo que estemos cómodos haciendo. Pero estoy viendo que se valora mucho esto de la persona influencer, como lo quieran llamar, que agarra el celular y graba un video, un reel, con la ropa tirada al fondo, con los platos sucios, como se está empezando a volver a valorar lo espontáneo, lo cotidiano, ya no todo tan prearmado, prefabricado, todo tan al dedillo, ¿no? Una reacción, esto es típico, cada vez que cambia el Plutón y demás, se genera una reacción frente a los valores que habían imperado anteriormente, en los Plutones anteriores. En este caso, era tan Capri el asunto que Plutón en Acuario genera una especie de rechazo a esos valores capricornianos recientes, ¿no? Que estuvieron muy vigentes, que reinaron hasta hace muy poco tiempo. Se está empezando a ver una reacción ante eso y, por lo tanto, estoy viendo en algunos casos que se inauguran locales, etcétera, con gente que quizás no registró o no se dio cuenta de ese cambio de tendencia y ponen muchísimo dinero generando una decoración de Plutón en Capricornio que lamentablemente está condenada a no prosperar, a fracasar. Sinceramente, esto se ha visto constantemente a lo largo de la historia. Negocios que tenían una estética de Plutón en Libra cuando Plutón ya había pasado a Escorpio, nunca más. Las publicidades, por ejemplo. Yo me río con mi pareja, vemos publicidades de la época de Plutón en Libra, de la época de Plutón en Escorpio, de la época de Plutón en Sagitario. En Libra era todo más estético, era todo más agradable, si se quiere, ¿no? Se hablaba con un tono suave, había una persona diciendo, a mis hijos los alimento con... ¿no? Una cosa toda así. ¿Qué pasó en Plutón en Escorpio? Se empezó a privilegiar, mediados de los 80, fines de los 80,
una estética y una manera de vender en donde la sexualidad, lo oscuro, entre comillas, era lo que estaba más presente. Había una publicidad famosa de jeans, bueno, no me acuerdo ni de qué era, pero donde, creo que era de jeans, donde había una mujer que se cambiaba en un ascensor y tomas sugerentes y esas cosas, ¿no? Y también una onda medio de cine noir, film noir, ¿no? Cine oscuro, dark, callejones con ese humito que salía de las alcantarillas, etc. Eso empezó a privilegiar, a estar muy protagónico en los años de Plutón en Escorpio, en la manera de vender, en la manera de comunicar. Y si uno hubiera planteado una publicidad del estilo Plutón en Libra, como a mis hijos los alimento con mayonesa, no sé qué, no hubiera tenido éxito, porque lo que se esperaba en el mundo en la época de Plutón en Escorpio era una energía escorpiana. Pues bien, lo que se espera en el mundo actualmente es una energía acuariana y no capricorniana. Lo estéril, lo práctico, lo funcional, lo clásico no tienen tanto lugar. Por lo tanto, que la impronta de lo que emprendamos sea más innovadora, excéntrica o lo que sea, creativa, va a garpar realmente, va a tener un impacto positivo en nuestro emprendimiento. Algo así me llamó la atención y se los quiero transmitir con la estética de los estadios del Mundial de Fútbol y con el estadio de la final, donde se jugó la final. Es increíble, realmente. ¿Por qué? Y fíjense, esto me llama muchísimo la atención. En los años anteriores a Plutón en Capricornio, por ejemplo, hasta el 2006, 2006 fue el último mundial de Plutón en Sagitario, pero incluso antes, en Plutón en Escorpio, en Plutón en Libra, lo que se privilegiaba eran ambientes no techados, donde entraba mucho el sol, una cuestión más clásica de lo deportivo, ¿no? La gente yendo al estadio en verano, tomando sol, eran muy luminosos esos mundiales. Me acuerdo, España 82, Plutón en Libra, todavía en España 82, sol, hay partidos, ¿no? Esa Brasil-Italia, el famoso partido, el solazo entrando. México 86 también, el solazo tremendo en el partido Argentina-Inglaterra, por ejemplo, etcétera. Más abiertos, los estadios más luminosos. Cuando entró Plutón en Capricornio, cada vez más se empezó a valorar un ambiente cerrado como de teatro. Y yo vi los estadios donde se jugaron las finales del 2010, 2014, el Maracaná, pero 2018 en Rusia, 2022 en Qatar, todos con Plutón en Capricornio y todos con techo, poca luz, o de noche directamente se jugaban. Y un ambiente casi como de teatro, ¿no? Lujoso, entre comillas, clásico. También una especie de uniformidad en cómo se presentaban los estadios. De vuelta, ¿se acuerdan cuando en los años anteriores, en el pasado, cada estadio tenía su impronta, su toque personal? Cada estadio era único, eran diferentes. El Maracaná de los años 50 era una cosa de locos, única. El Estadio Azteca también, el Estadio Olímpico de Roma también. El estadio donde se jugó la final del 74 en Múnich, también una impronta notoriamente individual, propia, no compartida por ningún otro estadio. Bueno, de repente se empezó a perder esto. El Maracaná del 2014, remodelado, era muy similar al estadio del 2018. Había como una cuestión de equiparar todo, precisamente privilegiando funcionalidad, toda la gente sentadita, techo, toda la gente protegida, pero inclusive con un rechazo a la luz, si se quiere.
porque Capricornio es un signo de polaridad yin hacia adentro. Fíjense que incluso en Escorpio había luz, en el Mundial de México, porque Escorpio es un signo de extremos, y tal vez bancarse un calor tremendo en México al mediodía, Plutón en Escorpio decía, sí, sudemos, y suframos, y gocemos, etc. Pero en Plutón en Capricornio, teatros, todo muy funcional, muy bello, pero con poca alma y con poco espíritu distintivo, ¿no? Ahora bien, todos comentaban que la final, primero la luz, mucha luz. Hay algunos que se ve que les agarró esa nostalgia o que estaban tan aferrados a Plutón en Capricornio que dijeron, qué feo una final que se juegue de día, no entiendo, yo estoy acostumbrado a la noche, una final de noche con un techo, de repente entraba el sol, entraba la luz, era todo demasiado... Obviamente, Acuario es un signo más luminoso, más despejado. Retrotrayéndonos a Plutón en Sagitario, fíjense por ejemplo en el Mundial de Francia, de vuelta, mucha luz. Piensen en el partido Argentina-Holanda, el Mundial 98, en pleno mediodía en Marsella, calor, sol, los espectadores sudando, pero todo también más como luminoso, si se quiere. Plutón en Sagitario, Sagitario de vuelta, un signo de polaridad yang, extrovertida, da para salir al sol, como decía la canción de la pesada del rock and roll, salgan al sol, ¿no? Y con Acuario también, de alguna manera. La final que se jugó hace unos días fue una final soleada, en un estadio sin techo, o con un techito que no tapaba nada. Es muy llamativa esta nueva tendencia. Obviamente, eso es hacia lo que nos lleva este Plutón. De vuelta, si queremos ornamentar nuestro local, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, como sea, que sea abierto, que tienda al encuentro, que tienda a conectarnos, a hacer un foco en donde la sociedad pueda expresarse más libremente y no ambientes restrictivos, separativos. No da tanto Plutón en Acuario para pensar en un ambiente exclusivo. Lo excluyente no es algo que caracterice a Acuario, que es un signo más bien abierto a lo social, ¿no? A la participación de la sociedad. Así que bueno, cosas que podríamos comentar respecto de esta nueva dinámica. Ahora bien, el rechazo al Plutón anterior es quizás el primer paso a tener en cuenta. No aferrarnos al Plutón en Capricornio, a esta estética más sobria, ¿no? Ahora bien, de vuelta, una cuestión clave para llegar de alguna manera a lo que podríamos denominar éxito en esta etapa, teniendo en cuenta el mundo, etc., esperando que quizás el mundo se normalice un poco y podamos crecer de alguna manera, ¿no? Pero una cosa clave es que Acuario es un signo iconoclasta. Es un signo que desdeña, aborrece de la exaltación excesiva de figuras que son como mesiánicas, estos semidioses, ¿no? Esto que estuvo muy presente en la época de Plutón en Leo, los dioses del Olimpo, los dioses del rock, las figuras grandes políticos ahí arriba o lo que sea. Plutón en Acuario desdeña un poco todo eso. Por eso también se está empezando a hablar que esta figura de los influencers, las personas que la tienen clara, está dejando de existir. Pero ¿quiénes pueden subsistir en medio de todo esto? Claro, si vamos a bajar de un pedestal a cualquiera, ¿dónde está el estímulo para crecer y de alguna manera destacar? Bueno, se puede destacar, pero siempre formando parte de un colectivo. Lo que decía, ¿no? La famosa serie
el Eternauta, ¿no? Nadie se salva solo, el héroe colectivo se le decía al Eternauta. Bueno, pero no solamente eso. Lo que se está valorando actualmente y lo que seguramente se va a valorar cada vez más en los años subsiguientes, con Plutón en Acuario, que va a estar 18 años más aún con nosotros, es esto de el personaje público, llamémoslo así, que ofrece algo a los demás que les pueda servir realmente y sobre todo que no se proponga como objeto de exaltación o de adoración. Lo del semidios ya no va más. En todo caso, soy uno de nosotros que hablo de algo que sé y que quizás nos pueda servir a todos nosotros, quizás, idealmente. Entonces, desde esa perspectiva, ahí sí se puede valorar lo que hacemos. Me acuerdo la frase de un gran bluesero, uno de estos semidioses del blues, Muddy Waters, pero que alcanzó ese estatus de gloria del blues, seguramente cuando de alguna manera agachó un poco la cabeza, se dio cuenta de que Leo está bueno, pero hasta ahí nomás. Él sentía que en algún punto en su juventud, Muddy Waters, quería ser el mejor, quería ser el número uno, quería llegar a lo más alto. Fíjense que venimos de Plutón en Capricornio, en donde esto de llegar a lo más alto era muy valorado. Y en algún momento, ya en su madurez o primera vejez, Muddy Waters se dio cuenta, él dijo en entrevistas, me di cuenta que uno no puede ser el mejor. Uno puede ser uno de los buenos. Me acuerdo, leí una entrevista que decía, one of the good ones, a good one, una cosa así. Uno de los tantos buenos, qué sé yo. Uno. Bueno, genial. Esa es la actitud, la de Muddy Waters, ¿no? Es interesante esto porque también, desapegándonos del Plutón anterior o de las perspectivas, las expectativas que nos proponía el Plutón anterior, estaba muy presente esto de llegar a lo más alto. Hablé en ocasiones anteriores de este concepto del GOAT, ¿no? El greatest of all time, el personaje más grande de todos los tiempos. La discusión entre Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Discusión que en estos momentos está quedando un poco caduca, fíjense, ¿no? Está quedando fuera de lugar en estos momentos. Primero porque ya están los dos al borde del retiro, ya seguramente tuvieron su último mundial, marcando el final de una etapa. La etapa que se viene actualmente seguramente no sea de ninguna figura que vaya a destacar o que se proponga a sí misma o que sea propuesta por la comunidad como el más grande de todos los tiempos. Se está volviendo a esto de, bueno, uno de los buenos. De hecho, el equipo que ganó el Mundial, y no vamos a entrar en toda la polémica, por lo menos en este video, pero se valoró esto de el trabajo en equipo, ¿no? El equipo, sin grandes figuras. De hecho, España como selección triunfó por encima de los equipos que sí traían estas grandes estrellas. Mbappé en Francia, Haaland en Noruega, Messi en Argentina, Kane en Inglaterra, lo que sea, Cristiano Ronaldo en Portugal. Y España, sin ningún nombre tremendamente rutilante, ganó el Mundial. De vuelta, el trabajo colectivo por encima de la estrella individual que parecería estar por encima de todos los mortales, ¿no? Interesante lo que se está planteando y lo que de alguna manera reflejó el Mundial, en ese sentido, ¿no? Pero este no es un video para hablar de lo que dejó el Mundial, sino para tratar de captar las energías que están vigentes actualmente. Los riesgos de esas energías también, ahora vamos a hablar un poco de ello. Pero dijimos, marcar una distinción, una separación respecto del Plutón que ya fue fundamental, adoptar la estética o la ética más colectiva, integrada que propone
Plutón en Acuario, ¿no? Saliéndonos de esta exaltación de las figuras magnánimas que llegan a la cima y tratando de ver cómo podemos interactuar entre todos a nivel colectivo. Obviamente, esto a nivel general, pero también desde nuestra manera de encarar nuestra práctica profesional. En este caso, por ejemplo, una persona que en Plutón en Capricornio, como me tocó a mí, ¿no? Se proponía como alguien que aporta conocimientos astrológicos y demás. Nunca llegué a ser un influencer, pero un proto-influencer, algo así. Pero hay gente que sí, llegó a ser mega influencer, con millones de seguidores o lo que sea. Eso de alguna forma ya no corre más, ¿no? Hay nuevas maneras. Seguramente va a seguir habiendo gente, y sigue habiendo, que tiene millones de seguidores y demás, pero fíjense, analicen que las personas que se mantienen vigentes es como que de alguna manera bajaron al plano de los mortales. Es muy valorable esto de mostrar una foto haciendo cosas comunes, saliéndonos también de la estética un tanto falseada de la realidad que estaba vigente en Plutón en Capricornio. ¿Se acuerdan? En las redes sociales, en estas páginas donde lo que yo digo, ¿no? El influencer o la influencer en ese momento tenía, quizás, su casa hecho un desastre, platos tirados por ahí, sucios, la ropa en un rincón, pero de repente se hacía un desayuno todo lindo y le sacaba una foto, le ponía una frutillita, qué sé yo, cubiertos de plata y ponía lifestyles, no sé, Sunday, breakfast. La verdad que no era la vida de la persona, era una imagen falseada, estetizada, queriendo dar impresión de abundancia, de estatus, cuando en realidad quizás la persona no tenía esa elegancia o ese estatus en su vida cotidiana. Plutón en Acuario, la estética más normal, qué sé yo. Saco una foto con mi familia, con el vaso, la botella de gaseosa ahí, todos así nomás. La vida misma, lo que sería la vida cotidiana, retratada, pero no estetizada falsamente para las redes sociales. Otra clave que me parece indispensable, ¿no? Y acá también viene esta disyuntiva, porque en Acuario se valora la autenticidad, ¿no? La vida quizás más como realmente es y no como debería ser. Pero también, al ser auténtico, si uno quiere imponer una estética auténtica para pegarla comercialmente y la gente adivina que esa autenticidad es falsa, surge de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, es probable que eso también genere rechazo, ¿no? La autenticidad tiene que ser auténtica realmente. En todo caso, si lo que nos sale auténticamente es usar ropa más formal, por ejemplo, en este caso, tengo una camisa negra, como dice la canción, bueno, sería ridículo, si no me sale del alma, ponerme un sombrero de un pingüino en la cabeza, pintarme la cara de turquesa, ponerme brillantina. Si no me sale, no es auténtico y tampoco es Plutón en Acuario. Me parece que la manera de mostrarme auténtico es, como estoy hablando ahora en este video, me puse la ropa que me pintó ponerme, ¿no? No solamente tiene que haber una estética símil, autenticidad. Tiene que ser una autenticidad real, sincera. Y ahí no hay falla posible. Uno sabe lo que le sale naturalmente. No hay que hacer nada raro, sinceramente. No tenemos que adoptar una postura, no tenemos que hacer ver como que tenemos actitud, que somos chicos malos, que... No, seamos. Si queremos grabar un video, pongamos rec, grabemos y seamos como somos, que es lo que estoy tratando de hacer en este video actual. Bien, mostrándonos con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras virtudes,
como somos realmente, ¿no? Esto consejo para proto-influencers o lo que sea, ¿no? O gente que tiene redes sociales, o gente que quiere transmitir desde las redes sociales su emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y obviamente cerrando este video, pero si les gusta el video, vamos a proseguir con la temática en videos posteriores. Obviamente el qué, acá estamos hablando de un cómo. Rechazar un poco la estética del Plutón anterior, lo colectivo, etcétera, etcétera. Pero el qué que propone Plutón en Acuario, en trígono con Urano en Géminis, en sextil con Neptuno en Aries, el qué hacer, ¿no? Obviamente, todo lo que esté ligado a lo acuariano, que actualmente está muy vigente, la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera, etcétera, pueden ser vías claramente de suceso, de éxito. Por ahí va mucho de la cosa actual. En cuanto al qué, también cualquier disciplina social, ¿no? Que tenga la palabra social se conecta con Plutón en Acuario, ¿no? Realmente. Y además, más allá de querer imponer un qué, que no es el caso, uno hace lo que quiere realmente, pero fíjense que algo que se valora es el compromiso con, podemos decir, ciertas causas, ciertas cosas que estamos contemplando en la realidad actual, puede ser valorado porque Acuario es un signo que privilegia esto de incomodar por encima de satisfacer a la media. Capricornio sí, Capricornio es el statu quo, es un esquema que ya está dado, hay que respetar ese esquema, no tenemos que transgredirlo, idealmente. Digo, mientras están transgrediendo, hablando de Acuario, están tocando bocina y demás. En fin, lo que pasa siempre. Pero Acuario sí valora esto de la transgresión y sobre todo valora, claramente, en este momento podríamos decir que quienes quieran quedarse en el medio de la ruta, los tibios, lo que en la Biblia Jesús diría, a los tibios los escupiré de mi boca, ¿no? La tibieza es el peor lugar para posicionarse actualmente. Claramente, es mejor tener haters y gente que te apoye porque vos tenés una convicción, explicitás una convicción política, social, como sea, comprometida. Mejor eso que quedar a mitad de camino y como queriendo lavarse las manos o yo de eso no hablo. Esa actitud no sé si sería tan apropiada o por lo menos valorada en estos tiempos de Plutón en Acuario. Y se ve, ¿no? Se ve actualmente. Obviamente tampoco la imposición de hablar, si se diera el caso de un video de astrología de hablar de temas específicos y aportar opinión, lo haré. Y quizás ya lo hice un poco en este video. Pero tampoco imponer, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Plutón, aguante tal político. ¿Por qué? ¿No? O sí, depende. Pero no importa, naturalmente, sin presionarnos, pero sí que surja nuestro ser en cuanto a opinión en cualquier estado. Si es que surge, si es que da, si es que pinta hablar de eso, se puede hablar. Siempre se pudo hablar. En Plutón en Capricornio también. Lo que pasa es que quizás en esa época hablar sin máscara, hablar sin pelos en la lengua, hablar desde el centro de nuestro corazón podía y habitualmente generaba un cierto rechazo. Porque lo que estaba bien privilegiado en Plutón en Capricornio es mantener las formas. Fíjense también, ¿no? Esto de lo políticamente correcto, la corrección política tuvo su pico máximo de aceptación en Plutón en Capricornio. La corrección política. Cuidado con lo que digo, cuidado con cómo gestualizo, cuidado con no incomodar.
Y ahora en Acuario, admito, el tema se fue incluso hasta el extremo opuesto a la corrección política. Hay una incorrección flagrante por todos lados, incluso valorando ser en muchas ocasiones hasta aberrante en las opiniones que uno emite. Sugiero no caer en esa aberración, ¿no?, conceptual de solamente por rechazo a la corrección política previa decir cualquier barbaridad, ¿no? Pero bueno, porque también recordemos que Acuario es un signo racional, analítico, de aire. Idealmente el impacto de nuestros dictámenes en esta época va a estar mejor potenciado si lo que decimos viene de un análisis previo, sin pelos en la lengua, pero de un análisis racional previo. Bien, terminamos este video entonces donde quizás planteamos algunas pautas que nos podrían servir para movernos mejor y alcanzar este supuesto éxito en estos años de Plutón en Acuario. Y en videos siguientes seguiremos profundizando en esta temática. Les mando un gran abrazo.